Bueno, continuamos con esta temática de soberanía y hoy vamos, pues, esta tercera clase. Este año vamos a hablar sobre el derecho canónico, tema importante que pueda parecer que no está conectado con todo esto, pero está conectado más de lo que uno se imagina, especialmente porque es el fundamento, la base de toda la reconstrucción de muchos aspectos que tienen que ver con la soberanía en todo el planeta, ¿vale? Entonces voy a poner el tablero aquí abajo, que es más práctico para mí que estar poniendo diapositivas. Detalle. Ajá. Ahora sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es remontarnos al aspecto histórico, ¿sí? El punto número uno, que cuando hablamos del derecho canónico tenemos que entender la parte de la ubicación histórica, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos antes del año 300, no existía la Iglesia Católica. ¿Sí? Algunos dicen años más arriba o abajo, pero en realidad no existía. Lógico que por intereses, pues la institución católica dice que sí, ellos afirman que Kefa, ¿no?, al que se suele llamar Pedro, le pasó el poder, ¿sí?, a uno de sus discípulos, a uno de sus seguidores, ¿no? Con el tiempo él se lo pasó a otro y así de repente vinieron a decir que todos estos eran padres, ¿no? Y viene la palabra papa, ¿sí? En realidad este concepto, esta terminología ni siquiera es bíblica, porque el propio Yeshua, Jesús dice, no llames nadie a padre nadie en la tierra, porque solo padre tenéis uno que está en el cielo, ¿no? Entonces, para empezar, esto es un fraude, ¿vale? Esto no es cierto. Luego el hecho de que establecen unos títulos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el obispo, arzobispo, cardenal, sacerdote, fraile, bueno, son palabras que vienen después, ¿no? Ninguna de ellas tiene que ver con la Biblia, ¿sí? O sea, el Nuevo Testamento de las cartas de Pablo dice que a quien Cristo ha instituido ha sido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. De los maestros lo conectan, ¿no?, con lo que se suele llamar pastor, ¿sí? ¿Quién me falta aquí? Pum, 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 pum. Sí, están estos evangelistas, maestros, profetas, los que hacen sanación, ¿sí? Los sanadores, los que obran milagros, ¿no? Milagros en general. Después gente que, luego muchas obras, los que asisten, los que cuidan, los que, etcétera, hacen muchas cosas. Con el tiempo, ¿sí?, había administradores de los lugares donde ellos se reunían, ¿sí? El administrador en griego se decía episcopos. Y viene la palabra episcopal, episcopos. Esto se tradujo con el tiempo a obispo, obispos, ¿sí? Entonces, el director de la Iglesia Católica le llaman obispo, ¿vale? Después con el tiempo le llaman papa, pero todo eso, como digo, es un fraude. Estos son los títulos que sí se reconoce en el Nuevo Testamento, ¿vale? Para ir aclarando, porque dice, no, que Pablo es Pedro de la Roca y bla, 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 y que en él fundamentaría su iglesia. Pero en ningún momento dijo nada de ningún rollo católico ni nada por el estilo, porque todo esto era de judíos, ¿vale? Entonces uno tiene que acordarse que la propia escritura, la propia Biblia te dice que a los judíos, dice en carta a los romanos, Pablo dice de qué sirve ser judío, y dice de todo, porque a nosotros nos fue dada la palabra de Dios, y ahí dice logia, ¿sí? Y después agrega la palabra theon, ¿sí? Logia o theon. Entonces, logia no es lo mismo que logos, ¿vale? Logos quiere decir palabra. Aquí no está diciendo que los judíos nos dio la palabra de Dios. Está hablando de logia. Logia es todo lo que tiene que ver con la estructura de la literatura, ¿sí? Entonces, a los judíos nos dio la literatura que tiene que ver con theon, ¿sí? O Elohim.
O sea, todos los misterios del universo, en el sentido de espirituales y demás, o sea, todo lo que está codificado en la Cábala, toda la literatura que se puede ver tanto en los libros canónicos como fuera de los libros canónicos, que fue transmitido el Espíritu Santo, en todos los códigos que hay en números, ahí en letras, en palabras, en estructuras, sistema jurídico, todo eso es el logiafeo que le fue dado a los judíos, ¿vale? En ningún momento aparece nada, ni ninguna mención de Roma. Las únicas menciones que hay sobre Roma era de que tenían control sobre Judea, ¿sí? Ellos habían invadido Judea desde el año 20 y algo antes de Cristo y estaban dominando. De hecho, si nos vamos al último libro de la Biblia, que se escribe más o menos sobre el año 90 después de Cristo, ¿sí? Se escribe en la isla de Patmos. Se piensa que, se entiende que fue el apóstol Johanan, ¿sí? Juan, el que lo escribe, y esto es en el periodo de Domiciano, ¿sí? Domiciano los hijos de Tito, el emperador. Él se hace emperador, entiendo que él tuvo que ver con el asesinato de su padre y de su hermano, que fueron los que tomaron Judea precisamente y destruyeron el templo, ¿sí? Y Domiciano se hace el poder. Entonces Domiciano y también en Nerón, que son más o menos de época muy cercanas, son los que están relacionados. Nerón, sí, es que es curioso, ¿no? Porque aquí está Tito y su hermano Vespasiano, perdón, su hijo. Nerón provoca el incendio en Roma, ¿sí? Y culpa a los cristianos, ¿no? Nerón estaba en contra totalmente de los cristianos. De hecho, para los cristianos de aquel entonces era un anticristo. Después de la toma de Judea, durante la toma de Judea, perdón, él muere y tiene que haber un relevo sucesorio, ¿no? del poder. Entonces se tiene que ir y deja a su hijo, Vespasiano, o Tito al revés, no me acuerdo, creo que es al revés. Bueno, no siempre soy bueno con los nombres. Entonces, termina la toma de Judea y con el tiempo Domiciano planifica el asesinato de su padre y de su hermano. Bueno, sí, muchas veces esto son conspiraciones y bueno, son cosas que se dicen, no sé qué tan cierto viene a ser. Entonces, en ese periodo, él también la coge con los cristianos, ¿vale? Y también, pues muchos de ellos también tenían sus recelos con los judíos, ¿vale? Entonces, hasta ahí este es el aspecto, estamos hablando del año, entre el año 60 y algo, que es el periodo de Nerón, hasta el año 90 y algo, que es el periodo de Domiciano, ¿no? En ese periodo de tiempo, lo último que se escribe del canon bíblico, y en ningún momento hay ninguna mención a nada de sucesores de los cristianos, los apóstoles nada dicen de tener sucesores, ¿vale? Simplemente había administradores de ciertas congregaciones y sabemos quién era el principal que tenía que ver con esto, y no era Pedro, era Pablo, ¿vale? De todos los sitios que estaban en Anatolia, ¿sí? O Asia Menor, que hoy día esto se llama Turquía. Todo esto estaba diseminado, varias de las congregaciones principales estaban en este lado de aquí, ¿sí? Aquí está Israel. Bien, entonces aquí es lo que llaman Grecia, ¿vale? Entonces aquí estaban las principales congregaciones y todo esto lo plantó Pablo, básicamente, ¿ok? No tiene que ver Pedro. Bueno, esto es importante entenderlo como punto principal, ¿no? Como fundamento, ¿vale? No tiene la Iglesia Católica, se sacó eso de la manga y pues, pocas personas se lo han refutado o por lo menos han exigido bastante evidencia de esto, ¿no? No hay nada. Ahora, ocurre, sí, que tenemos que ver cómo hay un proceso de tiempo donde se empieza a ver cada vez más cristianismo en el Imperio Romano, ¿no? Entonces, a eso de más o menos el año 325 se deja de estar persiguiendo al cristianismo y a Constantino I, ¿sí? Constantino el Grande, reconoce y establece el primer concilio de Nicea. O sea, el principal concilio, digamos, de los primeros concilios que se hacen, ¿no? Ya había concilios del cristianismo en Jerusalén que llevaba el hermano de Yeshua, uno de los hermanos llamado Jacob. Llamado Jacob, ¿sí? Aunque lo llama Santiago, ¿vale? Entonces él ya había tenido sus reuniones en Jerusalén con otros grupos, como Pedro, ¿no? Pero bueno, estos ya son cristianos fuera de Judea,
¿sí? Que en realidad no conocen las bases bíblicas, simplemente han escuchado de los textos bíblicos. Entonces Constantino acepta el cristianismo, ¿sí? Lo reconoce como, digamos, la religión que se está haciendo predominante en todo el Imperio Romano, y establece este primer concilio para que se estructure lo que sería la canonicidad de los principales libros. Entonces cogen y meten los libros de lo que llamamos Antiguo Testamento, la Tanakh, y meten una serie de libros que serían lo que llaman el Nuevo Testamento, ¿vale? Que en realidad esto es muy relativo, porque esto tiene que ver de opiniones de ellos. Había muchos escritos que no estaban en esa época, no estaban disponibles para ellos, simplemente lo estructuraron de una manera, digamos, más medianamente objetiva. Pero hay que tener en consideración que, independientemente del canon aquí, no son todos los libros que existían, ni son todos los libros revelados, es muchísima más literatura, ¿vale? Y había otros libros aparte también, y además que hubo mucha persecución, también en el primer concilio de, ¿cómo es? El primer concilio de, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre. Bueno, que se hizo más adelante en el 381. ¿A dónde está? Lo voy a buscar rápido porque se me fue el nombre. ¿Constantinopla? ¿De Constantinopla? Vale. Tenía la palabra en la cabeza, pero no estaba seguro si era esto. Vale, el primer concilio de Constantinopla, donde empiezan ya a perseguir a cierta literatura y a hacer ya mucha manipulación y control de los textos, y empiezan a prohibir ciertas cosas, ¿no? Entonces empieza la censura, ¿no? Aunque ellos no lo llamaban censura, porque la censura en ese entonces era otra cosa, que tenía que ver con el censo del Imperio Romano. Entonces, básicamente es un veto, por así decirlo. O prohibiciones arbitrarias. Bueno, entonces ya empiezan ellos a hacer una serie de registros, ¿sí? De cambiar cosas, y empieza una forma de copyright de muchas palabras y muchas cosas. Y esto es muy extenso, no voy a poner demasiado con esto, pero de hecho unos años después de este concilio, menos de 20 años, el obispo Libero es el que dice que Jesús nació el 25 de diciembre, entonces ya se canoniza también ese día. Y bueno, ahora, uno de los puntos importantes para entender todo este asunto del derecho canónico es la fecha del 472. Bien, cuando empieza a haber un cisma, ¿sí? Cuando se podría decir que es el periodo en el que se considera la presunta caída del Imperio Romano. ¿Sí? Dice que el Imperio Romano está en declive, está cayendo. Entonces, él tenía, ¿sí?, una asamblea de personas que era el Senado. ¿Sí? Estaba el emperador. Bien, entonces, cuando se infiltra la Iglesia Católica como la institución predominante, ¿sí?, que es la que monopoliza el sistema, el imperio está en declive, está cayéndose. Entonces ellos, en todo el Senado, la gente del Senado empieza a abandonar y se empiezan a ir a Venecia. ¿Sí? Empiezan a irse a Venecia. Entonces la curia toma el control de Roma. ¿Sí? El emperador, pues, algunas veces había cambiado de lugar, otros no, porque pues también hay que considerar el asunto del imperio de Bizancio. Pero lo importante es entender que esta parte de aquí se fue para Venecia, y aquí empieza a haber una división. ¿Vale? Esta división va a permanecer durante más de 1000 años. Yo diría que 1500 años por lo menos se mantiene esta división entre los descendientes del Senado, que se van a Venecia, incluso algunos a Florencia, y la curia, ¿sí? El poder papal, digámoslo así, que se va para Roma, independientemente de que también tuviesen control en Bizancio y en otras partes, ¿no? Estos son los puntos así más importantes, porque el asunto de irse a Venecia es porque aquí va a empezar un control de todo lo que tiene que ver con el comercio a nivel mundial. Bueno, luego tenemos, esto es un punto aquí a considerar. Voy a poner aquí otra fecha, ¿sí? También es importante. Más o menos sobre el año 460, algunas, digamos, castas sacerdotales de Babilonia se van también, migran a Venecia, ¿vale? Y también más adelante vamos a encontrar que los házaros también van a tener cierta influencia y cierta conexión. Entonces aquí se va a empezar a crear una especie de nobleza,
¿sí? Que va a querer tener que va a estar teniendo una pugna con Roma, ¿no? Voy a explicar ahora más adelante todo lo que es la nobleza veneciana, la nobleza negra, como se le llama, y el interés de unos y otros por quedarse con el poder, ¿vale? Entonces, lo que hace la Iglesia Católica es que establece lo que serían los códigos morales, ¿no? Entonces, ellos inventan el concepto de la divinidad de María, ¿sí? A Yeshua, por ejemplo, también le atribuyen un montón de cuestiones de divinidad. Se inventan lo de la Santísima Trinidad. De hecho, modifican aspectos del Nuevo Testamento para que parezca que se está hablando de eso. Y la Iglesia Católica dicen que ellos son la Iglesia, ¿no? O sea, cualquier otro que no profese lo mismo es perseguido, es atacado, ellos lo llaman excomulgar, o sea, lo sacan del código. Y cualquiera que piense distinto dicen que es un hereje, o sea, que piensa distinto, eso es lo que significa hereje. Pero en realidad iglesia no se refiere a la institución papal, un error, ¿vale? Iglesia es de la palabra griega eklesia, que era la asamblea ciudadana del pueblo griego, ¿sí? Entonces los griegos en sus ciudades participaban abiertamente en los asuntos políticos, no había un monopolio, sino que ellos se reunían en un sitio, ¿sí? Que era público y ahí discutían los asuntos del pueblo, eso era la eclesia, entonces esa era la iglesia de ellos, ¿vale? De ahí viene el origen de la palabra iglesia. Tengo que voy entrando con algunos detalles para poder pues, profundizar, ¿no? Entonces, el argumento principal de la Iglesia Católica para inventarse que tienen el control es inventarse un concepto llamado el poder temporal. Según este poder temporal, no son los judíos ni el pueblo de Israel, según ellos, los que tienen el poder, sino que, según ellos, Yeshua, Jesús, pasó el poder a Pedro. Cuando Pedro fallece, el poder pasa sucesoriamente al principal obispo de Roma, que ellos llaman Papa. Y ellos van a tener el poder temporal de la tierra, ¿sí? Hasta que regrese Yeshua, ¿no? Lógico que esto es un bulo, es una burda copia del concepto de los judíos, para ellos poder legitimar su control, su poder sobre el pueblo, ¿no? Lógico que ellos necesitarán en todo momento, lógico, que los judíos se mantengan al margen para que no los refuten. Igual a los judíos tampoco les interesa porque ellos no han sido amigos del cristianismo en términos generales, ¿no? A ver, otro punto importante entonces, como estaba diciendo, lo primero es que se divide el concepto de la curia, ¿sí? La curia religiosa, de lo que era el Senado cuando se viene abajo todo eso, ¿no? Y progresivamente, como digo, Venecia viene a ser el punto principal de la facción que se opone al papado, ¿sí? Y aquí tenemos que van llegando los descendientes del Senado, ¿sí? Llega gente de las castas sacerdotales babilonias y también incluso de los cázaros, ¿sí? Los házares. Y luego sucede aquí que se da una división, ¿sí? Lo que se llama el cisma de Oriente. En el 1054, ¿vale? O sea, esto es poco antes de que el papa desde el obispo en Francia hubiese mandado a los voluntarios a ir a Tierra Santa a luchar contra los sarracenos, o sea, las cruzadas. O sea, antes de las cruzadas empieza todo este asunto y se dividen aquí, ¿sí? Entonces, esta es la parte de Occidente, esta es la parte de Oriente, este es el imperio de Bizancio, ¿vale? Y esto es lo que queda del imperio romano.
bueno, más correctamente, voy a llamarle Iglesia Ortodoxa, porque yo estoy ya mezclando épocas. Esta es católica. Es que estoy tratando de mantener todo en orden. Bueno, entonces aquí ya empezamos a encontrar que hay una serie de cuestiones entre ellos, y pocos años después, más o menos entre el 1060 y el 1066, esta guerra entre estos dos bandos se hace bastante más férrea, bastante más fuerte por cuestiones de interés de control del dinero, ¿sí? Y por cuestiones de jurisdicción papal, ¿sí? Entonces, el obispo de Roma, ¿sí? O sea, lo que llaman papa, pone a Venecia en lo que él llama interdicto, o sea, en entredicho. ¿Sí? Lo pone en entredicho. Este concepto de interdicto es importante entenderlo, ¿vale? Porque lo vamos a mencionar más adelante también en temas de soberanía, porque es como si a ti te considerasen que eres tonto e inútil, ¿sí? Entonces no puedes actuar, ¿sí? No puedes actuar. Y este interdictus es una cosa que también ocurre con la ficción jurídica, ¿sí? Cuando viene, por ejemplo, un abogado y habla por ti, en vez de ir tú mismo, está asumiendo que estás en interdicto, estás en entredicho. Entonces, como tú estás en entredicho con la autoridad, entonces él tiene que venir a mediar por ti. Por eso dice que aboga por ti, interviene por ti, porque tú eres un inepto, ¿sí? Entonces tiene que hacerlo por ti. Bueno, otra cosa también importante aquí es que en Europa, en los que lo de Normandía invaden Inglaterra y, bueno, con la ayuda del obispo de Roma, que en ese entonces es Alejandro II, ¿vale? Y ellos traen de Babilonia conceptos del judaísmo, que es pura tradición, ¿sí? Judaísmo talmúdico. Unas leyes de ellos llamadas Shetar, ¿sí? Que aprovechan para meterla en el sistema jurídico inglés. Y este Shetar, que este lado judío no tiene nada que ver con eso, empieza a ser un recurso, porque lo que hace los ingleses es decir, no podemos contra los romanos, porque, a ver, Venecia pasa a controlar Holanda, Ámsterdam, y después a tomar control de Inglaterra. Entonces se crean dos facciones que durante mucho tiempo se mantienen divididas, ¿vale? Entonces, por un lado está la facción Roma, vamos a llamarle Vaticano por más adelante, y en otra facción está Venecia, que tiene Ámsterdam, es decir, el origen del principal de la banca europea, tiene a Londres, tiene a la monarquía británica, ¿sí? Tiene, pues claro, aquí como hemos visto, tiene monarquía házara, tiene descendencia de los sacerdotes de Babilonia, tiene la descendencia del Senado romano, ¿sí? Entonces se necesita una serie de alianzas, ¿no? Pero aparte también se traen a los judíos. Entonces muchos de los judíos entran a ser parte de la monarquía británica, no son monarcas británicos, pero sí se alían. Entonces aquí se crea una enorme cantidad de alianzas de control, igual que Roma también hace, bueno, pues yo lo hace con España, ¿no? Se crean unas alianzas para poder mantener esa pugna. Entonces, estos aquí tienen el control de la banca, pero aparte también el control de los mercados internacionales marítimos. ¿Sí? Entonces, todo el sistema marítimo lo están controlando ellos. O sea, esta gente crea una red impresionante para poder luchar contra Roma. Pero eso no es todo, ¿sí? Ellos más adelante, voy a adelantarme un poquito para borrar aquí el tablero para que uno vaya entrando en contexto. También crean una sociedad, la Sociedad Rosa Cruz, a través de la cual crean toda una escuela de conocimientos para construir grandes estructuras. Y esta es la francmasonería.
Entonces tenemos aquí toda una alianza gigantesca para luchar contra el dominio papal, ¿no? Bien, entonces un aspecto muy, muy importante que uno debería tener en consideración. Por ejemplo, ellos mismos también crean alianzas de sangre, ¿sí? Me parece que es en el periodo me parece que es Constantino el quinto que se casa con una princesa cásara, ¿sí? Y su hijo viene a ser el emperador León IV o León de Casar, ¿sí? Ahí viene la palabra Kaiser, o sea, en Alemania llamaban como es Kaiser, como es como una palabra que también se parece a la palabra César, Kaisaros, ¿sí? Em, y de hecho también tiene reminiscencias arameas, porque algunos consideran que los cázaros pueden tener una mezcla, varias culturas, ¿no? De más allá de ya lo que hoy sería Turquía. Bueno, y esto, por ejemplo, esto es un punto importante a dejar claro, ¿sí? De momento lo voy a dejar hasta ahí, este punto, para primero mirar a ver si Andrea ha puesto alguna pregunta, si no, continúo. Es muy largo, pero voy a tratar de simplificarlo lo más posible. Vale, no. Bueno, sí, a ver. A ver, todo lo que respecta a lo legal jurídico, ángeles otorgaron, ¿qué? A lo que otorgaron a Israel administrar y enseñar la humanidad sobre nuestros derechos. Ah, sí, sí, el canon bíblico, sí, especialmente la Torá, los 5 primeros libros, ¿sí? Luego eso se complementan con los Nevi'im, que son los libros de los profetas. A ver, ¿cómo ver en la Biblia? El Concilio de Nicea eligió descartar muchos libros de la Biblia. Vale. El Concilio de Nicea tomó unos fundamentos parecidos a unos fundamentos que ya tenía el escriba Esdras sobre los 23 libros principales que iban a ser estructurados. Luego ellos los reagruparon, me parece que como si fuesen 39, pero en realidad los mismos 23, que es lo que es el Tanakh, el Antiguo Testamento. Y luego, pues los más importantes que ellos consideraron. Y luego hicieron pues un baremo comparativo entre diferentes literaturas del antiguo cristianismo y eligieron los que consideraban pues, que eran como más coherentes, más explícitos. O sea, fue una selección hecha por ellos, ¿no? Personalmente considero que hay mucho más libros también interesantes de esa época, aunque ellos no los hubiesen tenido en consideración. O sea, lo importante es uno no ser fanatista y decir que esta es la palabra de Dios. No, hay muchísimo más que hay. Es simplemente una selección que hizo la Iglesia Católica. Salvo que uno sea católico, no hay razón por la cual adoptar su criterio. Uno puede tener su propio criterio. Para eso podemos leer libros y después sacar nuestras propias conclusiones. A ver, entonces en el planeta dos grupos se andan peleando por controlarnos. Dos grupos principales, ¿sí? Son los dos grupos, podríamos decir que prioritarios, ¿sí? Que han sido, que han sido el grupo veneciano y todas sus alianzas, y en contraposición, pues el bando, lo que es la Iglesia Católica, que con este argumento de decir que ellos son los representantes de Dios, todos los reyes tenían que someterse a ellos, y de ahí viene el cuento de, la, de los Reyes Magos, la fiesta de los Reyes, la celebración de los Reyes Magos. Uno dice, ¿cuáles Reyes Magos? ¿Dónde he visto un rey haciendo magia? Entonces son astrólogos. Nadie dijo que fuesen reyes, aunque hubiesen podido ser reyes, pero eran astrólogos. Si eran astrólogos, entonces muy posiblemente no eran reyes. Eran astrólogos que venían de Oriente. Entonces, ¿por qué se inventan el tema de reyes? Para decir que los reyes se someten al Cristo, porque el Papa viene a representar al Cristo. Todo esto es una farsa, pero era una forma de que siempre pudiese el papado tener una supremacía sobre los reyes, ¿vale? Y hemos visto pues, que eso ha sido un tema importante a lo largo de la historia, cómo la Iglesia Católica mantiene el estatus para poder legitimar este tal poder temporal, ¿no? Pero ocurre algo interesante, ¿sí? Y son los dos puntos más importantes ahora para tratar. Por un lado, lo que ellos llaman bulas, ¿sí? Y por otro lado, lo que se llama la reforma. Estos son dos puntos. A través de las bulas, lo que hace el obispo de Roma es hacer una especie de documento que tiene más poder que una encíclica, ¿sí? Que sería el documento jurídico más poderoso que hay escrito por gente, por así decirlo. O sea, dentro de la jerarquía de leyes, como he mencionado, están los fundamentos
de la ley natural que ya he mencionado, derecho de costumbres y todo lo demás, etc. Pero a partir de todo esto, de las leyes inventadas por los hombres, aparece el derecho canónico y de ahí para abajo todo el sistema de ley que ellos quieren controlar. Entonces, el documento de más peso por ellos, porque como le escribe los representantes, entre comillas, de Dios, entonces sería eso, serían las bulas. Luego encontramos que hay otros aspectos que tienen que ver con la ley marítima, pero este tiene su propia jurisdicción. Y luego está la reforma. Entonces, lo primero es conocer o entender las bulas más importantes, que es, por ejemplo, esta ya la he mencionado de Bonifacio VIII, ¿sí? Que es la Unam Sancta Ecclesiam. Con esta bula, es una especie de fideicomiso, él presume que el papado es propietario de toda la tierra, ¿sí? Y son dueños de toda la tierra, desde el diluvio, aunque ya no estaban en esa época. Luego hay otra bula interesante, también a tener en cuenta, que es del año 1455. En este caso el obispo era Nicolás V. Y esta bula se llama Romanus Pontifex. Vale, Romanus Pontifex básicamente, en teoría estaba hablando pues, del reino de Portugal y hasta dónde se extendían los poderes de ellos, ¿no? Pero principalmente la cuestión de que el papado era dueño de todas las propiedades de la gente y que las podía expropiar a su gusto, ¿no? Entonces era dueño de las propiedades. ¿Sí? Y podía hacer con ella lo que quisiera. Entonces lentamente van a través de estos bulas, yo lo llamo bulos más que bulas, inventándose cosas para poder hacerse como que tienen el poder, ¿no? Luego, me salté aquí en tiempo, a ver, no, sí. En 1481, el Papa Sixto IV escribe la bula Aeternis Regis, ¿sí? El reino eterno. En esta, él se inventa que todas las almas, ¿sí?, le pertenecen. Entonces vamos viendo cómo ellos a través de estos inventos, primero dicen que la tierra es de ellos, luego dicen que las propiedades de la gente es de ellos y pueden hacer con ellos lo que quieran, luego dicen que las almas son de ellos. Si bien ha habido obispos de Roma, a lo que llaman papas, que han hecho otras bulas justamente al revés, ¿no? Para ir en contra de estas cosas, porque la Iglesia Católica también ha tenido pugnas internas, ¿no? Estaban en desacuerdo con cosas que dicen, no, esto no puede ser. De hecho, hubo una bula que se hizo cuando la llegada de los invasores a América, que dijo, no traten a los indígenas como esclavos, porque no está bien, ¿no? Entonces, tuvieron que inventarse el concepto de humanos para poder esclavizarlos, porque no pueden esclavizar hombres, pero sí pueden esclavizar humanos, ¿no? Bueno, esto es un punto importante para entender cómo la Iglesia Católica se inventó todo este asunto y cómo tenía que hacer entonces la monarquía británica y los venecianos para ganarle la pugna. ¿Por qué? Porque ahí lo expliqué con anterioridad, ¿no? Y esto va a estar conectado con Martín Lutero, ¿sí? Va a explicar por qué la Iglesia Católica le gana el pulso al protestantismo, aunque el protestantismo no lo quiera ver así, ¿sí? Martín Lutero, sí, que es un fraile, a ver, un fraile, sí, un fraile, que en 1517 en Alemania empieza a poner una serie de documentos en una puerta, ¿no? Y empiezan a popularizarse, empiezan a hacer copias y se reparten por todo el imperio y él empieza a refutar los dogmas, el dogma y las doctrinas de la Iglesia Católica. Pero entre estas hay una cuestión, ¿sí?, que de aquí de donde deriva el protestantismo, el calvinismo, el luteranismo y todo esto. Eso se llaman
la Reforma Protestante, ¿no? Y está la doctrina católica, ¿sí? Entonces tienen unas cosas en las que tienen en parte razón y estas son las cosas en las que en parte tienen razón. Pero esto tiene el argumento de la salvación, ¿sí? Em, por la fe. Ellos dicen que la salvación es por obras. Bien. Entonces dice que esto es por fe, que sí, y hasta el día de hoy lo van a ver en muchos grupos, denominaciones cristianas, que dicen que basta que tú hagas una declaración, ¿sí? Y aceptes que Yeshua es el Señor, ¿no? Entonces es una declaración y entonces todo lo que llamaríamos pecados quedan borrados. Bien, este es un argumento muy típico. Sin embargo, su fundamento no es real. Su fundamento es totalmente antibíblico porque es como decir, fulanito A le roba a fulanito B 25 bananas y entonces ellos van ante el juez, que es su fulanito C, a reclamar. Y el fulanito C le dice a la, si tú confiesas a Jesús y pides perdón, tus pecados serán perdonados. Entonces él dice, yo confieso y lo reconozco, muy bien, listo. Ya no debes nada, ¿sí? Ya no debes nada. Entonces él dirá, ajá, ¿y dónde está la justicia de mis 25 bananos? Nadie me lo restituye. Entonces, esto es una farsa, ¿sí? Por eso, en este sentido, sí tiene razón la Iglesia Católica. Tiene que haber una compensación. Me robaste 25, pues según la ley judía, multiplicas por 4, son 100, y me tienes que volver 100 bananos. Porque si no, vaya gracias, te va a hacer mal toda su vida, y en el momento del hecho de su muerte dice, yo me arrepiento y por la fe declaro que Jesús, bla, 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 y me echan un agua en la cabeza y me bautizan, entonces yo me voy al infierno con los pecados sanados. Entonces, este es uno de los argumentos por los cuales la Iglesia Católica sabe que jurídicamente esto es una farsa, ¿vale? Pero es un argumento legal, ¿vale? No digo que todas las cosas en general de la Iglesia Católica sean verdad o que todas las del protestantismo estén equivocados, pero por lo menos aquí podemos decir que jurídicamente, si estamos hablando de que las leyes también es como una especie de pugna entre abogados, la Iglesia Católica les gana a ellos y dice hagan ustedes lo que quieran, pero no van a poder ganar esta porque ustedes están equivocados jurídicamente, ustedes están viviendo bajo pecado, o sea, están viviendo en deuda, porque básicamente pecado es deuda. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí, ¿sí? Con el asunto de la reforma, empieza a haber una cantidad de movimientos importantes, ¿no? Como ven que esto crece rápido, entonces se crea la sociedad jesuita. La sociedad jesuita tiene principalmente el objetivo de destruir el protestantismo, todos los que no tengan que ver con la Iglesia Católica, todos los movimientos no católicos, incluyendo el ecumenismo, ¿sí? También someter al judaísmo y tomar Tierra Santa para que sea la sede del papado, ¿sí? No quieren que haya Tierra de Israel. Bien, entonces este es el trabajo principal de ellos, ¿no? Luego está se hace entre 1545 y 1563 el Concilio de Trento. Y básicamente es también discutir este asunto, qué van a hacer con los protestantes, ¿vale? Entonces una serie de cosas importantes que ellos tienen que gestionar entre estos años para tratar, ¿no? Si fuera posible, de tomar control de esto. Como dije, no se puede hacer, ¿no? A ver, otro punto así importante. Puse unos puntos aquí para que no se me fuesen a olvidar. Expliqué lo de los Rosacruces, la masonería, vale. Bien, esto es también un eje importante. Ahora, ¿qué ocurre? Que llega un momento de toda esta pugna que digamos que la monarquía británica, o sea, la inglesa, o sea, porque también hay que ver que esto es también una unión, esto todo tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para eliminar las monarquías de todos lados, unir las que queden y crear una sola monarquía, la Saxa Gotha. A ver cómo se escribe, no me acuerdo. Originalmente creo que es en latín.
Eh, a ver, Saxa Gouta. A ver si. Sí, sí. Vale. Es Saxe Cobur Gouta. Entonces aquí combinan, ¿sí? Las casas de Sajonia, las casas germánicas, todas las casas monarquías de Europa básicamente se combinan aquí, bueno, en general. O sea, lo que son las monarquías originales, no las inventadas, como la de España, sino monarquías originales, se funden en la casa Saxe-Coburg-Gotha, que para que sonase mejor, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, después de la Primera Guerra Mundial, le llaman la casa Windsor, ¿sí? Que es la casa, la monarquía británica. Ellos crean su propia religión, que es la anglicana, ¿sí? Y de un modo u otro siguen estando bajo poder del imperio papal. Pero con el asunto de los venecianos, pues ya muchas cuestiones cambian. Tratando de resumir lo más posible, más que todo, para que esto nos ayude, o sea, para que esto facilite luego, cuando estoy explicando cuestiones jurídicas, que se entienda cómo hemos llegado a ese punto, porque es como, me he perdido algo, ¿no? Entonces, para que se vaya entendiendo. De hecho, hay un documento de 1998 que se llama Crown Copyright. Copyright in the Information Age. ¿Sí? El copyright, ¿sí? La corona en tiempos de información. Y este documento, me parece que es en la página 29, que dice que tiene que todos los registros que existen y todo lo que es un certificado de propiedad, perdón, todo lo que es certificado, ¿sí? Son de la propiedad de la corona británica, o sea, de esta corporación. Algunos dicen que es la corporación Crown, también se creó hace mucho tiempo como idea de la Iglesia Católica, como la primera corporación, pero bueno, no estoy seguro de poder probar eso, ¿no? Sí, así es cierto que desde 1950 prácticamente todos los países le pagan un tributo al Vaticano, ¿no? Porque es una forma de seguir reconociendo que están en el poder. Entonces, cada vez que una persona saca un registro, un certificado y una conexión, ¿sí? Y una parte de lo que es la ficción jurídica, ¿sí? Siempre está dando un beneficio económico a la Crown. De hecho, si no me equivoco, me parece que también cada vez que una persona se certifica como muerta, se le vuelve el bono a la corona. Perdón, la corona no, al Vaticano, si no me equivoco. ¿Sí? Porque como es la dueña de las almas, pues como el alma de la persona murió, entonces el bono tiene que caer sobre ella, entonces siempre está recibiendo unos fondos determinados. Y básicamente la pugna entre ellos, ¿sí? o la lucha, termina en el momento en que ellos, ¿sí? que ponen en la cúspide el poder de los venecianos, ¿sí? a los jesuitas. Los jesuitas tienen al general superior de la orden, ¿sí? Todos ellos son italianos, ¿sí? Todos ellos que están en la cúspide del poder son italianos, son familias italianas, todos ellos, como expliqué, que vienen de mezcla cázara, del senado romano, del sacerdocio babilonio, etcétera, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, también se mezclan aquí con las monarquías, ¿no? Todos estos, quienes estaban peleando con Vaticano, al final ellos le han ganado el pulso. ¿Cómo lo han ganado? Han conseguido que aceptasen a un jesuita como el obispo de Roma. Entonces se acabó esta lucha. Crearon una fusión. Entonces, como se crea la fusión, y ahí lo tienen, el Bergoglio ese, es un jesuita. ¿Qué hace un jesuita como dirigiendo el Vaticano? Quiere decir que ganaron. ¿Sí? Bueno, Venecia finalmente ganó. Venecia se quedó controlando todo el sistema financiero. ¿Sí? Venecia y todos sus aliados. Ahí, como dije, está los sionistas políticos, los francmasones, los rosacruces,
la monarquía británica, la banca, bueno, todos ellos, hay principalmente los jesuitas, y después está el Vaticano. Esto ya no nos queda mucho más. Y después están los protestantes, ¿no? Y los anglicanos. Entonces todos ellos al final toman el control, que es en el eje central del poder, y aquí queda la corona, que es la monarquía británica. Y la siguiente es todo el sistema corporativo que está bajo ellos, que es Estados Unidos, principalmente el concepto de lo que sería Distrito de Columbia. ¿Ok? Bueno, muchísimo que explicar. He tratado de resumirlo, digamos que de la mejor manera, y tratar de explicar 2000 años de historia en 45 minutos. Pues la verdad que no es fácil. Pero bueno, aquí está el resumen, ¿no? Bueno, a ver, voy a ver, André, qué pregunta tienen por aquí. A ver, profundizando en los documentos llamados bulas, se puede decir que son escritos y sellados que utilizan para conquistar tierras a la fuerza, quitándonos nuestras tierras. Es como si este tipo que está aquí en el poder de ellos, que no tiene nada que ver con los celestiales, es una persona que dice que él es el representante de Cristo y es el sucesor de Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro. Él se inventa este título y lo demás es pelea con los demás. Los únicos que podrían refutar este argumento somos los judíos. ¿Sí? Por eso es por lo que los jesuitas le hicieron la guerra a los judíos ¿desde cuándo? Del siglo XIX, por lo menos, ¿sí? Porque lo que pasa es que como a los judíos no les interesa en general este asunto, ellos se meten, los judíos solo abordan temas de los judíos, les interesa estar en su tierra, en sus asuntos, lo demás como que si todos los demás se matan entre ellos, no les importa, en general digo, ¿no? Pero si les interesase meterse en este asunto historial, la parte política, histórica y bíblica, le dirían a la Iglesia Católica, todo lo que ustedes han dicho aquí es mentira. Bien, entonces la única amenaza que pone en entredicho, ¿sí? El verdadero interdictum, ¿sí? A Vaticano y a los jesuitas somos los judíos. Entonces por eso han intentado mantenerlos al margen. Quédense ustedes con sus asuntos, tomen su tierra, métanse sus cosas, a ustedes no les interesa nada de esto. Y de hecho pusieron a los judíos como la corona puso a los judíos, a ciertos judíos, no a todos, lógico, a estas familias como los terratenientes suyos, los administradores económicos, para evitar que Vaticano les quitase las cosas, ¿no? Los ponen administradores suyos, de hecho pusieron un registro donde a los judíos le pertenecen a la corona británica. Bien, entonces todas estas cosas, ¿cómo se podría decir? Es un enredo, básicamente un enredo. De hecho hay gente que dice que los judíos son los que dominan el mundo, pero en realidad es que el propio Israel, el Estado de Israel, está registrado en el Distrito de Columbia. Entonces, si está registrado en el Distrito de Columbia, quiere decir que está bajo dominio del Distrito de Columbia, el Distrito de Columbia está bajo el dominio de Corona. La Corona está debajo del Vaticano, quiere decir que ese argumento no es cierto. Está basado en un bulo llamado los protocolos de los sabios de Sion, que fueron inventados por los jesuitas. ¿Por qué? Porque toda la atención de la gente estaba en contra de los jesuitas. De hecho, todo el mundo ya asumía que ellos habían sido los responsables del incendio de Londres de 1666. Entonces, para poder distraer a la gente, que la gente siempre está buscando un enemigo, dijeron, no, es que los malos de la película son los sionistas, ¿no? ¿Sí? Como llaman a los judíos. Entonces desviaron la atención y mandaron todos los ataques hacia ellos y ellos ya se libraron de culpa. Ya la gente dejó de hablar de ellos. Hasta el día de hoy casi nadie habla de los jesuitas, si es que saben lo que son. Se centraron fue en ellos, que eran los meros terratenientes, administradores financieros de la corona. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen? Esto que está aquí, que se inventa que está en el poder, que dice que él es el sucesor de Pedro y que es el representante de Cristo y todas estas mentiras, como está en la cima de toda la parte de aquí, pues está sobre la cima jurídica. De hecho, hasta se inventaron estos, no me acuerdo en qué año, hace no mucho, otra bula que hacía prácticamente al Papa infalible, ¿no?
O sea, ya llegamos a niveles de engañar. Pero como está aquí, entonces cualquier cosa que el que está aquí escriba tiene mayor poder jurídico que todo de aquí para abajo, a menos de que se pueda refutar. ¿Quién se lo va a refutar? Los protestantes están peleando entre ellos mismos y que no se han dado cuenta que ya tienen un montón de incongruencias en lo que dicen. No, los que lo podemos refutar somos los judíos. Ellos también, los judíos también peleando entre sus propias, entre tanto los musulmanes con ellos, y que solo se interesen por ellos mismos, que la tierra de Israel y su templo y su religión y su Torah y Moisés y demás. No les interesa el resto de gente. Entonces, aquí es donde ellos la tienen ganada, porque en el momento que ellos lo refuten, toda esta jerarquía de aquí para abajo queda desarmada. Pero aunque lo hiciesen y cortan esto de aquí, esta cabeza, sale la de Venecia. Entonces, que es la que controla todo el sistema de comercio en el mundo. Entonces, al final, hay que desestructurar esto de otra manera. ¿Vale? A ver, ¿qué otra pregunta tienes aquí? Si la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica Protestante tienen un origen oscuro, ¿cuál iglesia es la que nos va a dar la verdadera libertad y soberanía? La de la conciencia y la hermandad. ¿Sí? Ya todos somos uno, todos somos la raza de Adán, la raza Adán, y todos pertenecemos a la conciencia de Cristo. ¿Sí? Tenemos que deshacer el ego y entender que todos somos uno. ¿Sí? Todos, como almas, somos una red. Somos un solo ser. Esa es la única verdadera congregación, ese es el Israel verdadero, ¿vale? El Israel que está en la tierra solamente es un símbolo, es un concepto simbólico que tiene que ver con una estructura física para una cuestión temporal. De hecho, ese sí es el verdadero poder temporal, pero no el poder de dominar, sino es el poder que subyace en la administración de una literatura importante de derecho, ¿vale? Vale. ¿Qué nos queda entonces? En aquellos días, dice, a ver, ¿qué pusiste? Zacarías 8:23. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. A ver, entonces los judíos son la clave para nuestra soberanía y libertad porque a ellos les fue delegado todos estos temas y las leyes. A ver si lo explico bien. Porque el judío promedio dirá, yo creo que en todo esto. No se entera de nada. El judío promedio no se entera de nada. Digamos que en este planeta, de todos los que estamos aquí existiendo, ¿sí? Estamos cumpliendo un rol, ¿sí? Dentro de la red de conciencia. Entonces, al pueblo judío, vamos a llamar el pueblo judío porque las otras tribus están dispersas, ¿sí? Como los demás se perdieron, no sabemos dónde están las otras 11 tribus, de las 12 tribus, que solo queda la de Judá, tienen la parte literaria, ¿sí? Tienen todos estos libros. Entonces, estos libros están en unas lenguas específicas, especialmente hebreo, ¿sí? Algunos fueron traducidos a griego, algunas partes en arameo, latín y después a otros muchos idiomas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una forma de entender esta literatura que no tienen las demás personas. Nosotros vamos a leerlo de una manera específica. Pero ellos tienen un velo que no les deja ver la parte del espíritu que está aquí. Sin eso, no pueden entender cuál es su propósito. De hecho, lo explica el apóstol Pedro en una de sus cartas, ¿sí? Entonces, ellos se lo quieren leer, dice, nosotros fuimos llamados nación santa, pueblo escogido por Dios para revelar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, los que antes que no éramos pueblo, que fuimos convertidos en pueblo. Y también te lo dice Éxodo 20, fuimos sacados de la servidumbre para poder, para ser libres. Entonces, todo esto de la libertad, que es el derecho, ¿sí? El derecho está escondido en esta literatura. A nosotros se nos dio administrarla para enseñarlo a nuestros hermanos del mundo. Pero empezó el ego a cegar los ojos de estos para que dijesen, no, azul. O sea, esto está prohibido solo para nosotros. Y no salía de aquí. Entonces, ¿qué hicieron afuera? Pues ahí nacieron otras denominaciones para sacar interpretaciones porque estos no querían decirle el significado. Entonces, ellos necesitaban el espíritu y lo han rechazado. Por eso el propio, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Esteban, que eran las personas más entendidas en su momento.
Cuando lo discuten con los libertos, ellos se enfadan tanto que lo tiran y le mandan a que le abran la cabeza, ¿no? Lo apedrean, perdón. ¿Por qué? Porque él mismo les dice, ustedes se han enfrentado al Espíritu Santo como lo hicieron vuestros ancestros en el Sinaí. Entonces, porque el Espíritu Santo trataba de darles una información y no han hecho más que negarse, sino han querido escucharla. Tienen los códigos, entienden los códigos, pero falta la chispa del Espíritu para entender lo demás. Y ustedes tienen un velo que no los deja abrir los ojos. Y por ese velo es que los que no pertenecen a ustedes, pues han tenido la oportunidad de verlo. Entonces, ellos, muchos de ellos, sí escuchan al Espíritu, pero no entienden los códigos. Entonces ahí es donde está la parte que está fallando en todo esto. Entonces no es que es como el abogado, digamos que ellos fuesen los abogados o los juristas, digamos, ellos son los juristas, ellos entienden de ley, pero no tienen amor, ¿sí? Sino que todo es ley, 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 ley. En cambio los que están fuera no entienden muy bien de ley, pero tienen amor. Bien, entonces aquí es donde está fallando el concepto. Tú les preguntas a ellos están metidos en unas tonterías, ¿sí? Cabecicuadrados, que no están entendiendo el espíritu. Y lamentablemente los de fuera tú encuentras que tienen mucho amor y muchas buenas intenciones, pero están fallando muchos conceptos estructurales porque ellos no son de aquí, no entienden este idioma, no entienden esta cultura, no entienden estos códigos. Muchos lo estudian, pero la profundidad de esto toma muchos años de entenderla. ¿Vale? De todas maneras, si partes del amor y tienes en voluntad de buscar la verdad, el Espíritu Santo también te da revelación. Todo esto lo digo en el sentido del derecho, o sea, en el nivel de la forma. No tiene nada que ver con el nivel de la mente. Si estamos hablando del nivel de la mente, lo único importante es la conciencia. ¿Vale? Esto es solamente una cuestión del nivel de la forma en cuanto a nuestro planeta. El rol que está cumpliendo o que ha cumplido el pueblo judío y que no lo ha cumplido. ¿Sí? Por infinidad de razones, especialmente por el ego. Y por eso dejaron que se dispersasen. ¿Sí? Pues eso. Bien. No sé si tienes alguna última pregunta así en último momento para abordar eso. Entonces, como dicen los Salmos 85:10, la justicia y la paz se besaron. O sea, para obtener nuestra libertad tenemos que combinar nuestra parte espiritual, amorosa, misericordiosa, con la parte jurídica que es de ley y todo eso. O sea, hay que complementar, y es lo que muchos no lo hacen. O sea, los judíos están en su justicia, pero los gentiles en su misericordia. Todo eso. O sea, la clave es unir estos dos mundos para que haya como un fruto. Claro, especialmente en el ámbito de la comprensión de la literatura bíblica, porque si nos vamos al ámbito del cambio interior, usted puede sacar lo mejor de cada religión, ¿sí? Especialmente partiendo del amor y después en la parte de la disciplina y la práctica, lo que hacen los budistas, ¿no? Pero si nos queremos ir a la parte de la literatura hebrea, pues sí, hay que combinar en la parte del espíritu que buscan los llamados cristianos de buenas intenciones y lo que estudian los judíos que estudian. Porque ser judío no significa que lo vas a estudiar, eso lo he explicado muchas veces. El judío es una cuestión genética, ¿sí? De una tribu. Entonces hay judíos que son ateos y otros que sí estudian, y después hay mucha jerarquía entre ellos, de los que están más metidos y menos metidos en sus sectas, ¿no? Pero muchos se dedican al estudio, ¿no? Por lo menos el 17%, me parece, o 13, no me acuerdo cuánto es, en Israel se dedican solamente a eso. Bueno. Bueno, pues nada, entonces continuamos el próximo jueves con el siguiente punto, ¿vale?